En primer lugar, quiero mostrar mi reconocimiento y mi felicitación por un programa tan rico a los coordinadores del Congreso Europa, América Latina y el Caribe, un espacio de encuentro, y mi agradecimiento por la invitación a presentar esta comunicación titulada Encuentro de Arquitecturas y Paisajes, Hernán Cortés entre España y Nueva España, sobre cartas, relaciones, miradas y culturas. Hace exactamente 500 años se produjo uno de los más fascinantes encuentros de culturas y civilizaciones de la historia de la humanidad. Más allá de las cuestiones bélicas de entonces, tan habituales a ambos lados del Atlántico, con la definitiva anexión y conquista en 1521 de los más importantes pueblos mexicas al imperio de Carlos V, se dio un paso significativo en el proceso de conocimiento de los territorios continentales que inició unos años antes en la península del Yucatán. Desde 1492, los españoles no solamente conquistaron pueblos y civilizaciones, sino que conocieron una variada y rica gama de culturas, paisajes, ciudades, arte, lenguas y arquitecturas a las que no fueron indiferentes y que serán cruciales para la construcción de la nueva España y, como veremos, para la comprensión de la vieja España. Las culturas mesoamericanas despertaban al mismo tiempo admiración y curiosidad a los ojos de los españoles, como parte indisociable de la búsqueda humanística del papel del ser humano en un mundo que estaba por esas fechas a punto de dominarse desde el plano geográfico con la primera circunnavegación. Este estudio que presento está dedicado a la interpretación de la naturaleza del encuentro y a sus repercusiones a ambos lados del Atlántico como avance de una línea de investigación más amplia sobre la arquitectura y la ciudad del siglo XVI en el espacio político del imperio de Carlos V que conduzco desde hace tiempo. Para reconstruir el encuentro tenemos diferentes fuentes muy conocidas y analizadas como fuentes documentales para la historia militar de la conquista. En este contexto, sin embargo, nos interesan más los aspectos culturales, sociales y humanísticos que puedan extraer, sobre todo porque nos hablan de una visión, el aspecto más interesante, que es la visión que tenían los unos de los otros. Es cierto que con posterioridad a la anexión y conquista de los pueblos mesoamericanos al imperio de Carlos V o en fechas cada vez más recientes, se han conocido y son muy estudiados muchos aspectos de la conquista desde las fuentes indígenas. Sin querer obviar estas fuentes, pero por no ser tan conocidas en su propia época, en este estudio afrontaremos este aspecto a partir de la profundización de una fuente tan importante como las cartas de relación que Hernán Cortés envió al emperador entre 1519 y 1526, que se podrían cotejar con otras crónicas de Indias. Su importancia deriva no solamente en su carácter de testimonio primigenio del encuentro y como crónica militar de la anexión y conquista. Frente a otras crónicas o testimonios, su importancia reside en el carácter humanístico de numerosos pasajes contenidos en las cartas, así como los variados intereses de Cortés por los paisajes, las costumbres o la política, y el impacto que tuvo su difusión, es decir, la difusión de las cartas, por todo el mundo y su papel como vehículo de descubrimiento de la cultura mesoamericana en el Viejo Mundo. Las cartas de Cortés se conservan en diferentes copias, versiones y ediciones, como es bien conocido por otra parte. Una primera carta que se encuentra hoy perdida y la conocemos por ser mencionada en las cartas sucesivas. Escrita como complemento a ella, se conserva, sin embargo, la primera carta de relación que envió el recién constituido cabildo de la rica villa de la Veracruz a la reina doña Juana y al emperador Carlos V, fechada el 10 de julio de 1519. En ella se describen los hechos relacionados con la salida de Cuba, la llegada a Yucatán, concretamente a la isla de Cozumel, así como los sucesos y los pueblos conocidos hasta llegar a la fundación de Veracruz. La segunda carta, enviada 15 meses después, el 30 de octubre de 1520, desde Segura de la Frontera, o la antigua Tepeaca, describe los sucesos políticos y militares hasta la entrada de México de Tenochtitlán y la muerte de Moctezuma. Esta carta conserva el grueso de los comentarios que más nos interesan, referidos sobre todo a la geografía, los paisajes, las costumbres, la arquitectura y la ciudad de los diferentes territorios y ciudades que cruzó el ejército de Cortés. La fortuna de esta carta también es reconocible en el plano de Tenochtitlán, que aporta como un encarte y que tanta fortuna tuvo en reediciones posteriores y que tanto nutrió la imaginación de lectores a lo largo y ancho del Viejo Mundo. Esta carta tuvo una fortuna considerable porque fue impresa en Sevilla el 8 de noviembre de 1522 con numerosas reediciones posteriores, incluida una traducción latina del 24, que es en la que se publicó por primera vez
este mapa. En la tercera carta de relación del mayo de 1522, desde Cuyacán, impresa en Sevilla en el 23, describe los sucesos de la conquista de Tenochtitlán tras la expulsión del ejército de Cortés. Y otras dos cartas que nos interesan menos, la cuarta y la quinta, firmadas en octubre del 24 y en septiembre del 26, describen sobre todo las expediciones para la conquista y anexión del resto de los territorios mesoamericanos, hasta el Mar del Sur y bajando hasta Guatemala, impresas en Toledo en el 25 y reeditadas posteriormente en Zaragoza en el 26 y con posterioridad. Una primera colación de las cartas y de otros documentos complementarios fueron realizados por el erudito Pascual de Gallangos, que las publicó en 1866, siendo esta la edición de la que citaremos posteriormente. La historiografía relaciona las cartas con el género político-militar, muy influenciadas por obras como, por ejemplo, los comentarios de César sobre la Guerra de las Galias, que es una obra muy apreciada por humanistas, literatos y cultos hombres de armas en el Renacimiento y que inspiraba y nutría el imaginario colectivo literario de personajes que podemos reconducir al perfil de Hernán Cortés. No se han relacionado, sin embargo, las cartas con obras de otros viajeros contemporáneos que muestran curiosidad humanística hacia numerosos aspectos de los territorios que visitan, en particular por la geografía, la cultura, la política, la botánica, la fauna, las ciencias de los pueblos que conocen, la arquitectura o los paisajes. Podemos citar, por ejemplo, el viaje por Italia y Tierra Santa de Fadrique Enríquez de Rivera entre 1518 y 1520, o el viaje por España de Andrea Navallero en 1526. Ambos eran hombres cultos con ocupaciones y encargos políticos, pero les unía su gran interés por la arquitectura. Aunque si no sabemos mucho de sus intereses culturales, Fadrique fue el comitente de una de las arquitecturas más interesantes de la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI, el palacio conocido como la Casa de Pilatos, y Andrea Navallero, muy cercano a Rafael y a Baldassare Castiglione, es reconocido como uno de los más cultos humanistas interesados en arte, arquitectura y ciencias botánicas de la primera mitad del siglo XVI italiano, y también muy atento a las novedades americanas. Ellos se hacían particularmente interesados en aspectos culturales de los territorios que visitaban, más allá de los objetivos estrictos y de la finalidad oficial de sus viajes. En el caso de Navallero, la finalidad era política como embajador de la República de Venecia ante Carlos V, y en el caso de Fadrique Enríquez de Rivera, su memorial indica la finalidad oficial de un viaje religioso devocional. Del mismo modo, Cortés, su finalidad oficial de su papel como cronista sería, naturalmente, la relación de los descubrimientos de la conquista, aunque si bien las cartas muestran muchos otros intereses que están ocultos entre líneas y que intentaremos desentrañar. Las cartas de relación se asemejan a estas obras en lo que respecta al aprecio y la admiración generalizada por las culturas, las ciudades y los paisajes visitados. En el caso de las cartas sobre el territorio mexicano, un género literario de obras caracterizadas por la admiración hacia los paisajes, las culturas y las antigüedades continentales de personajes españoles, desde el Yucatán hasta el Mar del Sur, serán inauguradas por este género literario. Entre este género destacamos la obra de Fray Diego de Landa, por ejemplo, sobre las culturas del Yucatán, un manuscrito donde se pone mucho énfasis en el conocimiento de la arquitectura de las antigüedades mayas. Las cartas no solo tienen valor como fuentes documentales del proceso político y militar de anexión y conquista. Los escritos de Cortés se mueven entre la descripción y la creación literaria y nos hacen comprender varios aspectos. En primer lugar, su percepción de la nueva civilización y de sus paisajes urbanos y agrestes. En segundo lugar, y no menos importante, la percepción de sus propios territorios de origen, ya que el fenómeno de apropiación de lo nuevo por parte de un escritor se pone siempre en relación con su tierra de origen, con la civilización y los paisajes con los que el escritor es familiar. En varios escritos de John Eliot de los años 60 y 70 ya indicó cómo, y cito, contemplar el proceso mediante el cual el siglo XVI europeo llegó a captar las realidades de América es comprender algo de la misma civilización europea en el siglo XVI. La mirada de los españoles hacia las culturas y los paisajes del Golfo de México estuvo influenciada por su propia cultura de origen. Por una parte, el propio Hernán Cortés llevaba, por ejemplo, mezquitas a los templos de los pueblos continentales, como veremos, como símbolo de la otredad con la que se identificaban también los templos islámicos de la España del siglo XVI.
Y por otro lado, la identificación de las antigüedades mayas del Yucatán con la ciudad arqueológica por excelencia de la España de la época, Mérida, resulta muy elocuente sobre las formas de mirar los paisajes y las arquitecturas de los territorios preexistentes por parte de los personajes españoles. Como cierre de la segunda carta, Hernán Cortés escribe al emperador, y cito: por lo que yo he visto y comprendido acerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse Nueva España del Mar Océano. Sobre el interés por la historia de la arquitectura en particular que tienen las cartas, estas descripciones o construcciones literarias de Cortés sobre las arquitecturas, los paisajes y las culturas de Nueva España no tienen únicamente un valor documental sobre aquellas arquitecturas o paisajes perdidos. En primer lugar, sus características retóricas y literarias hacen que las cartas sean significativas en lo que respecta al modo de ilustrar la arquitectura y el paisaje. Por lo tanto, un modo más de conocimiento, el acercamiento, el enfoque hacia la arquitectura por parte de personajes de la primera mitad del siglo XVI. Esa relación que se establece entre el nuevo y el viejo mundo nos habla, por lo tanto, a la vez de la arquitectura a uno y otro lado del Atlántico. En segundo lugar, nos permite conocer más sobre cómo eran las arquitecturas y los paisajes prehispánicos, pero sobre todo cómo son interpretados por los recién llegados, lo que es la base para comprender el diálogo entre ambas civilizaciones en un proceso que se iniciaba como era el de construcción de la Nueva España. Es por ello que son importantes en la línea de investigación que conduzco sobre el papel de la arquitectura novohispana en el imperio de Carlos V. Más allá de puntuales casos, la historiografía rara vez se ha hecho eco de la dimensión novohispana o americana en general para la historia de la arquitectura de la ciudad en la propia España, a partir de estas primeras percepciones del mundo mesoamericano y de sus repercusiones posteriores en la construcción de España y de Nueva España. Tampoco son habituales en las principales obras sobre la historia de la arquitectura de Nueva España, donde se pone el foco a menudo en las nuevas construcciones y en las ordenaciones urbanas desde un enfoque más bien colonial y que no tiene en consideración el diálogo con el rico entorno construido mesoamericano, que era, como veremos, muy apreciada por los españoles. Numerosos pasajes de las cartas evidencian el interés que despierta tanto la cultura mexica azteca como los otros pueblos limítrofes conocidos durante los periplos de Cortés. La conquista de Granada estaba muy presente en la memoria de los hombres en Andalucía y el resto de Castilla, desde los guerreros, militares, hasta los intelectuales o los religiosos. La mezcla de admiración, de curiosidad y gusto por cuestiones exóticas y también el reconocimiento de los indígenas como pertenecientes a otra cultura diferente en esos primeros años, hace que la cultura indígena venga relacionada directamente con la cultura morisca en España, desde las costumbres, las vestimentas, las ciudades y las arquitecturas. Desde este punto de vista, las palabras de Cortés se asemejan en gran medida a las descripciones que de la Granada nazarí y los moriscos escribió Navallero en su visita a la ciudad y reino de Granada. En la primera carta, Cortés menciona, y cito: la gente de esta tierra que habita desde la isla de Cozumel y punta del Yucatán, los vestidos que traen es como de almaizales muy pintados, y los hombres traen tapadas sus vergüenzas y encima del cuerpo unas mantas muy delgadas y pintadas a manera de aquizales moriscos. Entre los intereses ilustrados en las cartas podemos observar, en relación a la geografía y la fauna, por ejemplo, el entusiasmo de Cortés, que muestra a la vez el reconocimiento de la geografía y la fauna mexicana con las españolas y su superación por parte de la novohispana. La tierra dentro y afuera de los dichos arenales es tierra muy llana y de muy hermosas vegas y riberas. En ellas las hay tales y tan hermosas que en toda España no pueden ser mejores. Escribía en relación a los alrededores y a los paisajes de Tlaxcala. La transposición también tiene que ver con relacionar ciudades a uno y otro lado del Atlántico. La ciudad de Zempoala, por ejemplo, es reconocida por los españoles como el centro ceremonial del Imperio Azteca y su carácter comercial superaba incluso el de Tlatelolco, al norte de Tenochtitlán, siendo caracterizada por los españoles como una ciudad rica, fértil, comercial, festiva y con numerosos restos arqueológicos alrededor, y por todo ello no dudaron en denominarla Nueva Sevilla. Al igual que Enríquez de Rivera hace con todas las ciudades italianas que cruza en su periplo, Cortés describe el modo de gobierno de cada uno de los estados que atraviesa, dividiendo entre monarquías, oligarquías,
comunidades en relación a aquellas ciudades que son gobernadas como ayuntamientos y gobiernos de todos, que es como él llama las repúblicas, que asemeja a las ciudades de Italia, una realidad bien conocida por una buena parte de soldados de Cortés que habían participado en las guerras de Italia en los decenios precedentes. En relación a Tlaxcala, el orden que hasta ahora se ha alcanzado, que la gente de ella tiene en gobernarse, es casi como las señorías de Venecia y Génova o Pisa, porque no hay señor general de todos. En relación a las ciudades, por ejemplo, sobre Tlaxcala de nuevo, menciona cómo, y cito, es muy mayor que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó. En relación a México, Tenochtitlán, la capital es llamada inicialmente Venecia la Rica. Lo conocemos a través de una carta de Lucas Vázquez de Ayllón de 1520 como transposición italiana como ciudad lacustre, que viene mencionada que es tan grande como Sevilla y Córdoba. Como ha señalado Ramón Serrera, Cortés adopta en algunos pasajes el género de laus urbs, debido a la admiración y el elogio con el que describe la ciudad, sus espacios urbanos, su orden y algunos de sus principales monumentos. Tiene para Cortés, la ciudad de Tenochtitlán, muchas plazas, donde hay continuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo. En relación al mercado de la isla de Tlatelolco, al norte de Tenochtitlán, menciona cómo, entre otras mercaderías, se venden filados de algodón de todos los colores en sus madejicas, que parece propiamente alcaicería de Granada de las sedas. En relación a la arquitectura, desde su desembarco en la isla de Cozumel, Cortés presta atención especial a los edificios de cal y canto, mencionando explícitamente las fortalezas, las murallas, los palacios, las casas y las obras hidráulicas. Cortés prestó mucho interés a las casas y a los palacios encontrados hasta llegar a Veracruz. Sobre las casas comunes, se refirió a ellas en términos muy parecidos a los que Navallero describió las casas en Granada. Y cito, las casas en las partes que alcanzan piedra son de cal y canto, y los aposentos de ellas pequeños y bajos muy amoriscados. Y en las partes donde no alcanzan piedra, hácenlas de adobes y encálanlos por encima, y las coberturas de encima son de paja. Los palacios vienen descritos elogiosamente, tanto por la amplitud como por su concierto, reconocible ese término como la calidad compositiva de su arquitectura. Se mantiene también en los palacios la relación con los elementos tipológicos y constructivos ligados a la tradición andalusí, siendo sus oratorios definidos como mezquitas. Concretamente, en los alrededores de Veracruz hay casas de algunos principales muy frescas y de muchos aposentos, porque nosotros habemos visto más de 5 patios dentro de unas solas casas y sus aposentos muy concertados, y tienen dentro sus pozos y albercas de agua, y cada uno de los principales tiene a la entrada de su casa fuera un patio muy grande, y algunos 2 o 3 o 4, muy altos, con sus gradas para subir a ellos, y son muy bien hechos, y en estos tienen sus mezquitas y adoratorios y sus andenes. Siempre en relación a los palacios, en este caso de Tenochtitlán, escribe, hay en esta gran ciudad casas muy buenas y muy grandes, y la causa de haber tantas casas principales es que todos los señores de la tierra, vasallos de Moctezuma, tienen sus casas en dicha ciudad y residen en ella cierto tiempo del año. Y además de esto, hay en ella muchos ciudadanos ricos que tienen asimismo muy buenas casas. En relación a los jardines, que tienen una gran importancia por la cultura azteca, por estar relacionado con alguno de sus principales dioses, al igual que en otras crónicas de Indias, encontramos cómo los principales jardines prehispánicos causan un gran interés y asombro, y Cortés realiza descripciones muy elogiosas, al igual que realizase Navallero, sobre los principales jardines islámicos de Sevilla o Granada. Y por ello, en relación a los palacios, escribe, todos ellos, además de tener muy buenos y grandes aposentamientos, tienen muy gentiles vergeles de flores de diversas maneras, así en los aposentamientos altos como bajos. Entre ellos destacaba el palacio principal y las casas de placer de Moctezuma, que se caracterizaban por tener amplios jardines. Y cito, tenía, así fuera de la ciudad como dentro, muchas casas de placer, y cada una de su manera de pasatiempo, también labradas cuanto se podría decir, y cuales requerían ser para un gran príncipe y señor. Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposento, tales y maravillosas, que se parecía casi imposible poder decir
la bondad y grandeza de ellas, más de que en España no hay su semejable. Tenía una casa poco menos buena que esta, donde tenía un muy hermoso jardín, con ciertos miradores que salían sobre él, y los mármoles y losas de ellos eran de jaspe, muy bien obradas. En esta casa tenía 10 estanques de agua, donde tenía todos los linajes de aves de agua. La transposición arquitectónica con el mundo andalusí continúa con la identificación de los principales edificios religiosos, los teocalis, que vienen reconocidos como mezquitas, mostrando de nuevo la alteridad como categoría de reconocimiento y ligamen con las tierras de origen. Recordemos que en Andalucía y buena parte del resto de España, todavía durante gran parte del siglo XVI, continuaban en uso las mezquitas islámicas, a veces incluso como catedrales, que poco a poco se irían sustituyendo con nuevas obras de fábrica. En relación al área del Templo Mayor de Tenochtitlán, hay un pasaje particularmente significativo. Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas o casas de sus ídolos, de muy hermosos edificios por las colaciones y barrios de ella. Y en las principales de ellas hay personas religiosas de su secta que residen continuamente en ellas, para los cuales además de las casas tienen sus ídolos y hay muchos buenos aposentos. Y entre estas mezquitas hay una que es la principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, se podía muy bien hacer una villa de 500 vecinos. Tiene dentro de este circuito, toda la redonda, muy gentiles aposentos, en que hay muy grandes salas y corredores, donde se aposentan los religiosos que allí están. Hay bien 40 torres muy altas y bien obradas, que la mayor tiene 50 escalones para subir al cuerpo de la torre. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son también labradas, así de cantería como de madera, que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte, porque toda la cantería de dentro de las capillas, donde tienen los ídolos, es de imaginería y zaquizamíes, y el maderamiento es todo de masonería, y muy picado de cosas de monstruos y otras figuras y labores. Todas estas torres son enterramientos de señores y las capillas que en ellas tienen son dedicadas a cada una a su ídolo, a que tienen devoción. Hay 3 salas dentro de esta gran mezquita donde están los principales ídolos de maravillosa grandeza y altura y de muchas labores y figuras esculpidas, así en la cantería como el maderamiento. La comprensión de la interpretación de Cortés, que hemos hecho mención a lo largo de toda la comunicación, así como de otros cronistas españoles llegados a Nueva España, es muy significativa para comprender los términos de la fusión cultural que tiene lugar en Nueva España, sobre todo en los primeros decenios. Han de ser la base para interpretar las arquitecturas novohispanas, no solo de las más monumentales, a partir de su inserción en el contexto cultural, urbano y paisajístico preexistente de los pueblos mesoamericanos, y con particular atención a los fenómenos de fusión y diálogo entre culturas, tanto en las viejas ciudades aztecas como en las ciudades de nueva fundación, y en relación al nuevo orden sociopolítico. 500 años después, y tras numerosa literatura crítica sobre la arquitectura y la ciudad americana y española del siglo de oro, la visión de la cultura mesoamericana no ha sido objeto de la suficiente atención por parte de la historiografía de la arquitectura, del territorio y de la ciudad. Investigar sobre los cimientos culturales de la presencia española y el mestizaje daría lugar a nuevas lecturas críticas sobre la arquitectura a ambos lados del Atlántico, lo que se propone como el principal objetivo de la investigación que lleva a cabo actualmente y que aquí he presentado a través de una breve revisión de los primeros ojos que miraron estos paisajes y la pluma que describió las culturas del territorio azteca. En la búsqueda de un renacimiento más rico y poliédrico, indagar la visión de los españoles de las culturas, la arquitectura y los paisajes de los territorios aztecas, así como la naturaleza de sus primeras obras de arquitectura, extendería las fronteras del Renacimiento más allá de sus tradicionales límites interpretativos para una más rica lectura de la cultura europea que ya estaba y sigue estando indisolublemente ligada a la americana. Muchas gracias.